mucho más tarde. Y bueno, aquí estaba llegando de comprar las cortinas y no me podía esperar a que Adrián David las instalara para ver más o menos cómo iban a quedar. Así que quise hacer esta primera prueba. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El video del día de hoy es un video muy emocionante porque al fin vamos a instalar las cortinas del apartamento. Si han visto alguno de mis videos se han dado cuenta que en la sala no tenemos cortinas y era porque yo vivo en la isla de Margarita, Venezuela, y los precios de las cortinas estaban un poco cariñosos y en donde estaban a buen precio, que fue donde las compramos, resulta que no había de los colores que nos gustaban. Y al fin fuimos y sí había los colores. Y sobre todo el cortinero, señores. Yo quería era ese cortinero de ese modelo y gracias a Dios lo conseguí. Y volaron, oyeron, volaron. Porque fíjense que me faltaron cortinas y tuve que ir a comprar más, y cuando fui a ver, los cortineros que quedaban ya no había. Aquí es así, señores, llegan las cosas que son bonitas se acaban. Pero bueno, ahora les voy a enseñar. En el video anterior les enseñé dónde compramos las cortinas y todo lo demás, pero bueno, se los vuelvo a decir por aquí. Las compramos en Mango Bajito, en la isla de Margarita, Venezuela, y bueno, de verdad que nos encantaron. Obviamente no es publicidad. Así que bueno, les voy a enseñar ahora sí las ventanas. Esta es la ventana del comedor, como pueden ver. Y nos urgía la cortina. Y esta es la otra ventana a la que le vamos a colocar cortinas. Miren que son dos. Esta y esa. Siento que al colocar la cortina se va a cambiar muchísimo ese espacio. Tenemos muchos proyectos pendientes, también tenemos pendiente hacer lo de la lámpara, pero bueno, eso será para otro video. Estos son los cortineros, costaron $9,93 cada uno, son dos, obviamente uno para cada ventana, así que bueno, vamos ahora a proceder a instalarlos. Bueno, aquí les estamos realizando el unboxing de los cortineros. Vienen así, de verdad que están muy bien protegidos, tienen ese anime como primero o como espuma, no sé cómo se le dice, y ya después los sacas así y los tubitos tienen esta protección que son como unos foames gruesos. También traen todos sus tornillos para la instalación, que es lo maravilloso que me pareció. Hasta los ramplus los trajo incluidos. Y bueno, esto es súper fácil de quitar. Simplemente se empuja así estos protectores y ya estamos listos. Ese es el manual, lo que Adrián puso en la mesa, que nunca lo leyó, ahora que lo estoy pensando. Bueno, le di a Adrián una cortina con uno de los palitos para medir que quede aquí al ras, que no vaya a quedar espacio aquí abajo, y así él deja un pedacito allá arriba entre el cortinero y el techo. Ok, ya tomamos la medida perfecta. Sí, vamos a quitar esos ganchitos que teníamos ahí, bueno, para nada. Y bueno, ya tomamos la medida, así que él ya marcó y ya está listo para hacer los orificios. Lo bueno de eso es que se colocan los ganchos en la pared y ya después uno ajusta el tamaño del tubo, porque este tubo va encima de ese gancho y uno va ajustando la medida. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Como pueden apreciar, primero
Lo que más se tardó haciendo fue marcando las cosas para garantizar de que las instale en el lugar correcto. Y ahora sí va a proceder con el taladro a abrir los orificios. A mí la verdad no me gusta ver eso. Yo lo dejé ahí grabando y me fui. Lo estoy viendo ahorita y porque ustedes saben que eso hace como mucho ruido y me da miedo. Ay, no sé, yo soy muy miedosa. Y bueno, ya él ahí abrió los orificios, abrió 2 huequitos de cada lado. Así que yo volví. Y como pueden ver, ahora está cambiando la mecha porque se dio cuenta que tenía que abrir los huequitos un poquito más grandes. Y entonces, bueno, está en ese proceso. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Ok, ya abrió los orificios y colocó los ramplú. Ahora va a atornillar los soportes de la cortina a la pared. Y bueno, para ya poder colocar nuestro cortinero. Si te estás apretando eso como que si alguien se va a colgar de ahí. Y bueno, él lo dio todo instalando eso. Se puede asegurar que se cae todo menos ese tubo de esa cortina. Eso quedó bien fijado a la pared. Y bueno, ahora simplemente los tubos se juntan así. Miren qué fácil. Y tú ajustas la medida. Por eso vamos a hacer las pruebas. Él lo va a colocar y va a ver cuánto más o menos tiene que abrir los tubos para que quede bien. Y miren cómo quedó, qué espectacular, de verdad que me encantó. No le he colocado las cortinas y ya me encanta. Quedó súper derechito el tubo. Y bueno, me encanta que las puedo retirar y colocar yo solita porque nada más subir ese tubo. Las cortinas que colocamos en el estudio no son así, son de riel y es como un proceso sacar esas cortinas. Ay, pero esta es súper fácil. Aquí estaba midiendo yo de mi manera toda loca de que fuera a la misma altura y Adrián después sacó su metro. Y bueno, aquí yo me voy a poner a limpiar muy bien porque aunque no lo crean, abrir esos agujeros botó muchísimo polvo en las paredes, en la ventana, en el zócalo. Miren cómo lo tuve que limpiar todo eso. Ese trapito lo lavé y lo volví a pasar. Y bueno, el piso no se quieren imaginar cómo estaba lleno de tierra. Así que mientras yo limpio por aquí, él va abriendo los orificios en la otra ventana. Y bueno, yo terminé de limpiar, así que voy a esperar que él coloque los 2 tubos para poder limpiar todo y después colocar todas las cortinas. Porque si voy colocando aquella cortina mientras él está levantando tierra y polvo aquí, no me parece. Se podían ensuciar. Así que me aguanté y esperé a que él terminara de abrir todos los orificios. Y bueno, ya después que terminó de abrir eso, me toca a mí limpiar. Así que yo estoy a la espera de que él termine ahí. El mismo procedimiento que hicimos en la otra ventana. Abrió los orificios, colocó el ramplú, después el ganchito de cada lado. Y bueno,
Como pueden ver, ya yo lo estaba ahí observando a ver en qué lo podía ayudar para que llegue mi momento de empezar a limpiar. La limpieza la realizo de arriba hacia abajo para que vaya cayendo toda esa tierrita en el piso, y de último la barro. Ya después paso un mini coletico por ahí. Ya limpiaremos muchísimo mejor, pero bueno, esto es para medio recoger todo este polvillo que bota ese, bueno, el taladro abriendo los orificios. Y bueno, como pueden ver, voy a recoger esos vacíos de cerveza. Adrián tiene que sacarlos. Nosotros no los guardamos aquí adentro, ni son de nosotros, son como del edificio. Miren, y bueno, aquí me puse a recoger lo de las cajas para que Adrián las bote, y me di cuenta que nunca leyó el manual. Entonces yo estaba revisando ese manual de que no le faltó ninguna pieza ni hacer nada. Y dije, muy bien, ahora sí puedes botar esa caja. Y bueno, como último le pasé trapito con Fabuloso y vinagre. Ustedes saben, mi mezcla a todo, incluyendo la mesa. La mesa estaba súper polvosa de toda la tierrita, ya saben. 2 mini huequitos y bueno, un tierrero grandísimo. Ahora sí es momento de instalar las cortinas. Aquí ya tengo unas que abrimos, con las que tomamos las medidas. Esta vamos a dejarla para aquel lado. Y estas que están ya abiertas, vamos a colocarlas en ese tubo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Bueno, aquí estoy intentando de que queden los pliegues del mismo tamaño, pero no me gustaba que se veía a los lados como la ventana, así que le dije a Adrián David que la rodara un poco más acá el tubo, y ahora sí siento que quedó perfecto, pero del otro lado estaba pasando lo mismo. Y bueno, ahí lo está acomodando, y bueno, yo soy un poquito perfeccionista, un poquito picky, sigo moviendo hasta que me guste cómo se ve. Vi un truco en TikTok sobre las cortinas, pero la verdad no tengo los materiales para hacerlo. Después lo vamos a hacer en un próximo video, pero bueno, sentí que quedaron espectaculares, señora. Demasiado feliz estoy con mis cortinas. Díganme ustedes qué les pareció. Ahí estaba tomando la foto de la miniatura del video, y bueno, de verdad que demasiado contenta, agradecida con Dios por nuestras cortinas nuevas. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Aquí me pasó exactamente lo mismo, que en las esquinas como que no me quedó bien, en los extremos. Entonces le pedí a Adrián David que él pasara la cortina por el tubito, y es que queda bien. Ya van a ver cómo lo hace. Ajá, pasa una y así es que queda perfecto. Eso lo hizo de los dos extremos, y ya después yo me puse a acomodar todos los pliegos para que estén más o menos de la misma medida, y así se ve espectacular.
Y bueno amigos, yo no podría estar más feliz con mis cortinas, de verdad que quedaron espectaculares, no me las imaginaba así tan perfectas, se ven súper bellas, el espacio se ve más amplio, como van de piso a techo hace que el espacio se vea muchísimo más amplio y eso me encanta. Pensé que iba a quitar luz, pero no, como son blancas y un poco traslúcidas, todavía deja pasar muchísima la luz aquí al apartamento y eso me encanta porque como yo grabo necesito buena iluminación. Y bueno, de verdad espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, recuerda ayudarme con un like, eso me ayuda muchísimo a crecer, también a suscribirte y comentar. Todavía estamos pendientes con lo de la lámpara, así que eso lo verán en un próximo video, cómo quedará la lámpara. Adrián David todavía está trabajando en eso, esperemos que quede hermoso y así terminamos ya este espacio de la sala. Nos vemos en el próximo video. Bye.